10 de la mañana, 9 minutos, continuamos aquí en Sonido Urbano con el espacio de cada viernes, en este caso el espacio sobre economía. Así Pablo. es, le vamos a dar los buenos días al contador Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis. Marcos, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Mayra, Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien, ¿vos? bien, ¿vos? Muy bien, gracias a Dios, terminando la semana. Que no es poco. Sí, bueno, en realidad mañana tengo un posgrado también a la Uh, mañana, así que va a estar un poquito más alargada esta Se semana. alarga un poco, se alarga un poco. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marcos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre un cambio en la tendencia de las expectativas de inflación. Ajá. Si ustedes, la gente ha estado escuchando lo que venimos diciendo desde Finanzas San Luis en esta semana, sobre todo respecto a las últimas novedades que tuvimos el domingo pasado, con las nuevas Sí, medidas económicas, con sí. el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo país bajó un poco, las acciones subieron, y entonces, si nosotros miramos las estadísticas, los datos, los relevamientos que se vienen haciendo, esperábamos que la inflación cayera en los próximos meses. Ujú. Veamos los datos que tenemos. Los datos que tenemos, el último dato es el de junio, que publicado por el INDEC, que tuvimos una inflación nacional promedio del 6%. Si uno se va a los informes del INDEC y ve la tendencia de los índices de inflación a lo largo de los meses, ve que, por ejemplo, en el 2022 tenemos un ciclo a la baja hasta diciembre, noviembre, diciembre, y luego empieza a subir desde diciembre hasta junio. Tenemos como un ciclo. La inflación de junio fue bastante más baja que la del mes de mayo. Entonces, ¿qué se esperaba? Se esperaba que los índices bajaran en los próximos meses y seguimos la tendencia de todos los años. Otro dato que tenemos son el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, que es un organismo estatal que hace consultas a diferentes profesionales y empresas, tanto del país como del extranjero, y se preveía para julio. En mayo se preveía una inflación del 7,8 y en junio se preveía una inflación del 7,6. Por lo tanto, uno dice, si comparamos las dos mediciones, mayo y junio, para julio, ¿no? Respecto a los índices de inflación, el mercado estaba esperando de que la inflación bajara. Sin embargo, esto ayer también el miércoles lo dijimos por la tele, ayer con los chicos de la locomotora lo repetimos en la radio. Sin embargo, anoche salió un informe en ámbito financiero sobre las previsiones de inflación de algunas consultoras privadas. Y eso implica una inflación, según estas consultoras, en alza, con una tendencia en alza, entre el 6,5 y el 7,2%. Esto es para el mes de julio. Sabemos que la inflación de julio la mide el INDEC durante todo el mes y la publica aproximadamente a mediados de agosto, con una muestra grande en todo el país, mientras que las consultoras privadas lo hacen con muestras más pequeñas y básicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso es que las consultoras privadas ya a fin de mes, por estos días, ya pueden estar tirando algún número de inflación para este mes, pero el INDEC se tarda un poquito más porque realmente es una información más fidedigna, más certera, porque tiene más datos. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe este cambio de tendencia en inflación? Básicamente a las medidas que tomó el gobierno de la Nación, específicamente el ministro de Economía, respecto a las próximas medidas a tomar para cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, porque si no íbamos a llegar a dentro de 2 días a tener vencimientos por 3.500 millones de dólares y no íbamos a cumplir, íbamos a tener que patear esa deuda y podríamos llegar a estar casi en default, por lo menos estaríamos en mora.
¿Cuáles son esas medidas que se implementaron esta semana? Principalmente empezamos con un incremento en el 10% del impuesto para aquellas personas que compran el dólar ahorro a través del home banking, ¿sí? Entonces sale un poquito más caro comprar los $200 que solamente a algunas personas se le permite a través del home banking. Entonces esto se ve como una pequeña devaluación encubierta. No es una devaluación en sí, pero si te ponen un impuesto para la compra de divisas, es una devaluación encubierta, ¿no? Por otra parte, se incrementó el impuesto país también, que es un impuesto que se cobra por, digamos, por moneda extranjera, para los servicios contratados en el exterior, un 25%. Entonces, para aquellas personas o empresas que importen servicios, así bienes que tienen una alícuota más baja, pero para que importen servicios, se incrementó el impuesto país un 25%. Eso después, si se traslada a precios, puede llegar a generar también una presión inflacionaria. Y por último, y el más importante, fue el dólar llamado maíz, o el dólar para las economías regionales. Esto es un incentivo que el gobierno intenta darle a los exportadores de llevarle el dólar de 300 pesos a 340 por cada dólar que ellos exporten de maíz, sorgo y girasol. No así para la soja, por eso no se le llamó dólar soja como fueron los programas anteriores, tuvimos 3 o 4 programas dólar soja, ahora se le llama dólar maíz. ¿Esto qué hace? Que el exportador esté tentado a exportar más, no guardar sus granos en los silos, y entonces eso hace que le ingresen más dólares a las reservas del Banco Central, que están muy magras, por cierto, y eso es lo que está llevando también a la devaluación, al aumento del tipo de cambio, sobre todo el informal, el que se da en la calle, y eso pone presión a los precios, ¿no? Entonces, el exportador saca más productos del país y entonces puede recibir más dólares. Es un incentivo para fomentar las exportaciones. Pero, ¿qué pasa? Es que el girasol, el sorgo y el maíz, muchos de esas oleaginosas son insumos importantes en la cadena productiva de la carne vacuna, en los feedlots, la carne porcina, la carne aviar, el maíz para las gallinas, entonces pollo, de leche, de huevos y de carne, se espera que suba el precio en los próximos meses. Entonces es por eso que han cambiado las expectativas y las consultoras privadas, como decía al inicio, esperan un incremento en los precios para julio entre un 6,5 y un 7,2. Por ejemplo, Ecolatina, una de las consultoras, dicen que va a ser un poco menos del 7%, y que ellos experimentaron un promedio de 6,5% mensualizado, ¿no?, para la primera quincena de julio. Y otra consultora, Libertad y Progreso, espera una inflación del 6,5%, es decir, medio punto más de lo que fue en junio, y básicamente por el incremento en el tema del turismo. Hubo mucho turismo, sigue habiendo porque Buenos Aires están todavía en la última semana de vacaciones de invierno. El incremento en el turismo hizo que subieran algunos precios, las tarifas de servicios públicos que están incrementándose, la medicina prepaga que está incrementándose fuertemente también, y las cuotas de los colegios privados que también se están incrementando. Estos factores, sumados a la desconfianza que se tiene por, digamos, las medidas que se ha tomado desde el gobierno para incrementar las reservas, pero que tendrían un impacto también en inflación, es que ha habido un cambio de tendencia en las expectativas respecto a la inflación de los próximos meses. Hay otro informe también, el de la Universidad Torcuato Di Tella, que hace un relevamiento del índice de precios. El índice hace dos relevamientos: el índice de confianza del consumidor y el índice de precios a futuro, y también hubo un incremento allí en las expectativas para precios para los próximos meses. Esos son los datos. Si uno escucha
las intervenciones que hemos tenido en los medios en las Sí. últimas semanas, ahí en la página de Finanzas San Luis, en los medios, va a decir, este tipo no resiste un archivo porque Bueno, es que Argentina no registra un archivo, ese es el problema. porque durante la semana venía diciendo que los precios iban a bajar Sí, y terminamos la semana con la mala noticia sí. de que parece que los precios van a subir en el mes de julio y también en el mes de agosto. Bueno, obviamente el escenario electoral también tendrá algún tipo de influencia, ¿no? Por supuesto, tiene influencia, genera nerviosismo, todos los años electorales los precios tienden a subir, los mercados se agitan un poco. También hay que tener en cuenta que en años electorales el gobierno sale a gastar mucho más, hace más inversiones, hace más gastos, hace más transferencias. Eso financiado con aportes al Tesoro por parte del Banco Central mediante emisión monetaria, te genera una mayor cantidad de circulante de dinero en la economía y eso hace subir los precios. Ujú. Marcos, recién estoy leyendo un artículo, vos mencionabas ámbito financiero hace algún momento, y han confirmado que Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario que va a recibir más de 7.000 millones de dólares. Sí, eso fue anunciado el domingo de la semana pasada, que había un preacuerdo, que se habían puesto, digamos, de acuerdo en los aspectos técnicos, faltaba, digamos, la resolución política que se iba a anunciar hoy, lo esperábamos para la tarde, yo en estos momentos estoy sin conectividad, pero al parecer se ha anunciado, y porque ¿qué es lo que sucede? Argentina tiene vencimientos ahora en los últimos días de julio, primeros días de agosto, por alrededor de 3.500 millones de dólares, Ujú. y las reservas no alcanzan para pagarlo. Por lo tanto, si no se llega a un acuerdo, Argentina iba a estar incumpliendo sus pagos. Ya el Fondo Monetario Internacional había prometido 4.000 millones de dólares para junio, pero como no se habían cumplido con las metas, esto es incrementar las reservas, esto es tener un tipo de cambio único, digamos, no los 12, 13 tipos de cambio que tenemos, el dejar de financiar los gastos del Tesoro con emisión monetaria, como Argentina no pudo cumplir con eso, y bueno, la excusa fue el tema de la sequía, que es cierto, la sequía complicó mucho el incremento de las reservas, es que se pidió un waiver es un perdón, digamos, no pudimos cumplir con las metas, por favor, no nos ajusten, y bueno, eso fue lo que estuvo negociando el ministro de Economía por estos días, en algunas reuniones virtuales, viajó a Washington, en algunas reuniones virtuales, algunas que se dieron a conocer públicamente, otras que se conocieron que fueron secretas, pero que se terminaron conociendo, y es por eso que ahora llegamos a un entendimiento, como decís vos, Maida, tenemos un ingreso de divisas importantes, Ujú. de aportes del Fondo Monetario Internacional, que eso lo que va a permitir es calmar las expectativas. Por lo general, el compromiso que suele pedir el Fondo Monetario es que esas divisas no se utilicen para intervenir en el mercado de cambios intentando bajar el dólar, ¿sí? Claro. Sino para cumplir con los compromisos, para si se necesitan más inversiones, etcétera. Que eso fue lo que se le criticó mucho al gobierno anterior, que se tomó ese crédito por 25.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y que se terminaron fugando mediante las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario y esos dólares terminaron, digamos, partiéndose. El fondo ya, digamos, tiene experiencia en eso y no quiere que Argentina vuelva a hacer eso, digamos, de gastarse todos los dólares con intervenciones en el mercado cambiario. Veremos lo que sucede a futuro, pero, digamos, todo el mundo le tiene miedo al Fondo Monetario Internacional porque impone ciertas restricciones, pero lo cierto es que es el único organismo que nos presta y nos presta una muy baja tasa de interés, ¿no? Claro. Muy Bueno, bien. Marcos, nos reencontramos la próxima semana. Muy bien, seguiremos entonces tratando de analizar lo que sucede, seguramente ya tendremos el relevamiento de expectativas de mercado Bien. para ver qué es lo que va a suceder el mes de agosto. Eso lo tendremos, lo publican por lo general los primeros días del mes, así que bueno, veremos cómo sigue la macro en este contexto bastante movidito, faltando muy pocos días a las PASO,
y que pone a todos muy nerviosos, ¿no? Tal cual. Gracias, Marcos. Buen fin de... Buen fin de semana, chicos. Que estés muy bien. muy Chao. bien. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Marcos. Sí, sí. Yo podemos acuerdo. Sí, sí. No, nos vamos a... No, le toca a usted. Ahí está, me toca a mí. Sí. Yo digo Marcos Lucero y usted dice el resto, ¿quiere? Bueno, así escuchábamos en Sonido Urbano en el espacio de economía, Marcos Lucero. Director de Finanzas San Luis. Es viernes, che.